Nadie elige el lugar donde nace. Hay quienes tienen la suerte de crecer en entornos llenos de oportunidades y con una alta calidad de vida. Pero también existen quienes llegan al mundo en tierras marcadas por la dificultad, donde las condiciones pueden influir profundamente en el rumbo de sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que realmente define a un buen país? ¿Es solo la belleza de sus paisajes, la abundancia de sus recursos naturales y la fortaleza de su economía? ¿O también entra en juego la estabilidad política y el nivel de felicidad de su población? Imaginemos un país de paisajes fértiles y recursos naturales en abundancia. La imagen evoca paz, prosperidad, esperanza. Y no se trata de una fantasía. Ese país existe y se llama Venezuela. Con reservas petroleras comprobadas de hasta 302.000 millones de barriles, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta. A simple vista, parece un territorio destinado al desarrollo y la abundancia. Pero la realidad es mucho más compleja. A pesar de su riqueza en recursos, Venezuela enfrenta una profunda crisis debido a políticas inestables y una gestión económica deficiente. Como consecuencia, una gran parte de la población vive en la pobreza, luchando cada día por satisfacer necesidades tan básicas como la comida, el agua o la electricidad. La hiperinflación ha erosionado el poder adquisitivo hasta niveles extremos, haciendo que actividades cotidianas se conviertan en desafíos constantes. Comprar alimentos, acceder a medicamentos o llenar el tanque del coche se ha vuelto un lujo para muchos. Ubicada en el extremo norte de América del Sur, Venezuela limita al sur con la selva del Amazonas, al este con Guyana, al oeste con Colombia y al norte con el Mar Caribe. Su territorio es extenso, aunque no destaca dentro del contexto sudamericano en comparación con el resto del mundo. Sigue siendo una nación de gran tamaño. Además, su ubicación geográfica privilegiada y la vastedad de sus reservas de crudo le otorgan un potencial natural que muchos países solo pueden soñar. Sin embargo, ni siquiera esas ventajas han logrado impulsar a Venezuela fuera de la crisis económica que la consume, ni mejorar su participación en el mercado energético internacional. De todo esto hablaremos más adelante. Pero antes, exploremos la capital de este país que ocupa constantemente los titulares de debates políticos y económicos. Bienvenidos a Caracas, la capital de Venezuela. Con una población que supera los 28 millones de habitantes, Caracas ofrece una vista impresionante desde las alturas. Montañas que rodean la ciudad, atardeceres cálidos, vida que se mueve sin descanso. Pero al poner un pie en sus calles, se revela otra realidad, que el caos. Las largas filas de personas se han vuelto parte del paisaje cotidiano. En Venezuela, las colas interminables para conseguir productos básicos son un reflejo de su profunda crisis. Resulta irónico que una nación con tantos recursos petroleros sufra escasez de combustible. Muchos ciudadanos no logran llenar el tanque en el mismo día. Se ven obligados a estacionarse la noche anterior en las estaciones de servicio, con la esperanza de recibir gasolina al amanecer. Mientras tanto, la población debe cargar consigo bolsas llenas de billetes que ya no valen casi nada. La moneda nacional, el bolívar venezolano, ha perdido tanto valor frente al dólar y al euro, que en la práctica ha quedado obsoleta. Según las tasas oficiales, un dólar puede equivaler a unos 35 bolívares, pero en el mercado real, esa brecha es mucho mayor. El gobierno venezolano ha recurrido una y otra vez a la devaluación, eliminando ceros de su moneda en un intento desesperado por frenar la debacle. Incluso hoy, la libra siria tiene más valor que el bolívar venezolano. Imagina depender casi por completo del exterior para sobrevivir, mientras tu moneda no alcanza ni para cubrir los productos más básicos. Ante la escasez de divisas extranjeras, el gobierno se ha visto obligado a imprimir más dinero para poder importar bienes del extranjero. Esta medida ha disparado la inflación a niveles insospechados. Un simple trozo de queso puede llegar a costar hasta $25. Según las estimaciones actuales,
La tasa de inflación en Venezuela ronda el 10.000%. La situación se vuelve aún más desesperante al considerar que Venezuela, a pesar de contar con vastas reservas de petróleo, no puede refinarlo ni venderlo en el mercado internacional debido a las sanciones. El crudo permanece intacto, inutilizado. En su lugar, Venezuela se ve obligada a importar derivados del petróleo desde Irán, entregando a cambio su crudo sin refinar. Un trato claramente favorable para Irán, que envía alrededor de 1.000 millones de barriles procesados y recibe a cambio una cantidad aún mayor de petróleo en bruto. La riqueza natural, sin la capacidad de explotación eficiente, está deteriorando gravemente la calidad de vida del pueblo. En Venezuela, los cajeros automáticos permiten retirar apenas $3 a la semana. Mientras tanto, en Líbano, otro país sumido en crisis económica, los ciudadanos aún pueden acceder hasta a $100 por semana. Por ello, la confianza en el sistema bancario venezolano se ha desvanecido casi por completo. Muchos venezolanos que viven en el exterior regresan con la mayor cantidad de dólares que pueden llevar. Aunque tengas una tarjeta bancaria internacional, no es raro encontrarte con un cajero completamente vacío, sin efectivo para retirar. Y la historia no termina ahí. Si compras un producto que cuesta $3 y pagas con un billete de 10, lo más probable es que no recibas los $7 devuelto, simplemente porque el establecimiento no tiene cambio. Esta situación paraliza la economía. Incluso los turistas encuentran difícil gastar dinero con normalidad. Imagínate ahora como un ciudadano común tratando de adaptarse. Un día decides salir con tu familia a un restaurante elegante y la cuenta asciende a unos $100. El pueblo venezolano enfrenta restricciones financieras extremas. Acceder a la moneda local es casi imposible y las tarjetas de crédito han perdido su utilidad. Como forma de adaptación, tanto los dueños de restaurantes como los clientes han abierto cuentas bancarias en dólares en Estados Unidos. Así, el cliente puede transferir el pago directamente al propietario desde su teléfono móvil en cuestión de segundos. Por esta razón, muchas familias venezolanas hoy mantienen cuentas bancarias activas en bancos estadounidenses. Sin embargo, este sistema alternativo no genera ningún beneficio al gobierno venezolano, ya que la población ha perdido el interés en depositar sus ahorros en la banca nacional. Irónicamente, el salario mínimo mensual en Venezuela es de apenas 130 bolívares, equivalente a unos $5 estadounidenses, una cifra que no alcanza ni para sobrevivir durante una semana. Para aliviar la carga, el gobierno ha implementado medidas como transporte público gratuito y subsidios alimentarios. En algunas estaciones de servicio, el combustible incluso se entrega sin costo alguno. El ingreso promedio mensual de un trabajador venezolano rondaba los $45 el año pasado, pero recientemente ha aumentado a unos $70. Aún así, los ciudadanos continúan exigiendo que el salario mínimo se eleve al menos a $500, considerado el umbral básico para cubrir los gastos esenciales de la vida diaria. Sin embargo, ante un panorama de esperanza tan tenue, decenas de miles de venezolanos han optado por dejar su patria y cruzar la frontera hacia Colombia. Aunque este país vecino no sea un paraíso, su relativa estabilidad ofrece una vida cotidiana con menos obstáculos, algo que Venezuela ya no puede garantizar. Cuesta creer que, no hace tanto tiempo, Venezuela era considerada uno de los países más prósperos y avanzados de América Latina. Apenas hace unas 2 décadas, esta nación figuraba entre las más destacadas de la región. Durante ese periodo, muchas personas provenientes del Medio Oriente, especialmente de países como Líbano o Siria, emigraron a Venezuela en busca de una vida mejor. Allí formaron comunidades prósperas y bien integradas en la sociedad venezolana. Pero el destino del país comenzó a desviarse a partir del año 1998. Bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez, la economía venezolana dio un giro radical. En lugar de continuar apoyándose en la producción interna,
el enfoque se desplazó casi por completo hacia la explotación del petróleo. Con una actitud desafiante, el gobierno prácticamente expulsó a muchas empresas extranjeras, proclamando: "Ustedes tienen las marcas, nosotros tenemos el petróleo". Al principio, esta estrategia no generó demasiada polémica. Chávez se centró en redistribuir la riqueza, quitársela a los ricos para dársela a los pobres, quienes representaban la mayoría de la población. Esta política le garantizó un apoyo incondicional de las clases populares, permitiéndole ganar todas las elecciones. En cambio, las élites venezolanas, cada vez más preocupadas ante la posibilidad de una insurrección social, comenzaron a abandonar el país en silencio, llevándose con ellas su capital y su conocimiento. Así fue como una nación vibrante y llena de esperanza empezó a sumirse en una profunda crisis. Hoy, si uno visita Venezuela, notará que muchas marcas internacionales han desaparecido del paisaje cotidiano. McDonald's, por ejemplo, aún existe, pero no como lo conocíamos. Una empresa local compró los derechos y ahora opera a su manera. Debido al alto costo de las papas, en lugar de las clásicas papas fritas, ofrecen un pastel frito de yuca, llamado yuca. El retiro de las empresas privadas y de las clases pudientes sumió al país en una etapa de dificultades extremas. Sin quererlo, se encendió la mecha de una decadencia nacional sin precedentes. En el año 2013, el presidente Chávez falleció. Dejó atrás una Venezuela dependiente del petróleo, donde miles de personas ya escarbaban en los basureros para encontrar algo que comer. Nicolás Maduro asumió el poder, pero la caída no se detuvo. Durante mucho tiempo, las esperanzas del país reposaban sobre sus reservas petroleras. Sin embargo, para el año 2017, Venezuela ya no podía cubrir su demanda eléctrica. Se produjeron apagones en todo el territorio nacional. El transporte quedó paralizado. El metro dejó de funcionar. Y el país entero se sumió en la oscuridad. En medio de esta crisis, muchos cayeron en la depresión. Y las secuelas psicológicas aún perduran. Hasta hoy, Venezuela no ha logrado recuperar su estabilidad. La economía continúa en caos, lo que ha provocado un incremento alarmante en la delincuencia. Actualmente, el país figura entre los más peligrosos del mundo. Uno de los lugares más temidos es Petare, ubicado en plena capital. Algunos lo consideran incluso más peligroso que las favelas de Brasil. En esta zona, los conductores evitan detenerse ante un semáforo en rojo, ya que los secuestros y asaltos ocurren, sobre todo, cuando los vehículos están detenidos. En este contexto, las autoridades no sancionan a quienes se saltan la luz roja. Comprenden perfectamente las razones detrás de ese acto. En una realidad tan convulsa, cada ciudadano busca una vía de escape. Años atrás, un gran líder llamado Simón Bolívar liberó a Venezuela, Ecuador y Colombia del dominio español. Fue él quien unificó a estas naciones bajo el nombre de la Gran Colombia, marcando el inicio de la independencia y sembrando un sueño de libertad en toda América Latina. Hoy en día, los países de América Latina siguen buscando el camino hacia una recuperación económica sostenible. Tras haber explorado las profundas crisis de Venezuela, ha llegado el momento de dirigir la mirada hacia otros aspectos de este país. Como quizás ya sepas, Venezuela exime de visado a la mayoría de los países, si la estancia es inferior a 90 días. La hospitalidad de su gente es algo que destaca, y el racismo no representa una preocupación significativa en este territorio. Sin embargo, es fundamental mantener siempre vigiladas tus pertenencias de valor, especialmente al explorar sus increíbles paisajes naturales. Porque sí, no se puede negar que Venezuela posee una belleza natural abrumadora. Uno de sus tesoros más conocidos es el Salto Ángel, considerada la cascada más alta del mundo, con una altitud que roza los 1000 metros. Esta maravilla de la naturaleza contribuye a aumentar el atractivo de la región. No obstante, su difícil acceso hace que los costos para visitarla se incrementen considerablemente. Para apreciar esta imponente caída de agua, es necesario volar en helicóptero. Las agencias turísticas
especializadas en experiencias llenas de adrenalina. Navegan entre formaciones rocosas hasta llegar al destino. El salto fue descubierto por James Ángel en el año 1933 y desde entonces lleva su nombre. Aunque la naturaleza venezolana permanece majestuosa y bien conservada, lo cierto es que no todos los lugares del país son accesibles por aire. En muchas zonas reina la calma y las actividades para el público son escasas, lo que dificulta la desconexión de la rutina diaria. Por eso, muchos optan por dirigirse a Colombia cuando buscan diversión y descanso. Al observar los rostros de las personas en Caracas, la capital del país, resulta evidente que muchos no están contentos. El desánimo es palpable. Las calles parecen faltas de vida y la emoción urbana es escasa. El bajo poder adquisitivo y las oportunidades limitadas hacen que la vida diaria sea cada vez más complicada. Las calles, los edificios e incluso las personas parecen estar deteriorándose. Algunos se levantan, van a trabajar y regresan a dormir sin más. Otros, en cambio, se ven empujados hacia actividades ilegales, con la esperanza de algún día huir del país. En contraste, existe otra realidad muy distinta en las profundidades de las selvas venezolanas. Especialmente al sur, en la región del Amazonas, algunas tribus viven casi completamente aisladas del impacto de la inflación o las luchas económicas. Estas comunidades, desconectadas del mundo moderno, no muestran interés por la situación nacional. Habitan en lo más profundo de la selva y rechazan activamente las normas del mundo exterior. Estas tribus permanecen ocultas entre la vegetación y no reciben con agrado a los forasteros. Se las considera algunas de las más aisladas del planeta. Son conocidas por su estilo de vida salvaje y por las divisiones internas que mantienen en cuanto a su relación con el Estado. El gobierno ha intentado alcanzar a quienes huyen de estas comunidades, pero reinsertar a los miembros más adultos no ha sido tarea fácil. Los venezolanos suelen reconocerlos por su piel más oscura, que los diferencia del resto de la población urbana. Además, quienes escapan de estas tribus suelen tener un dominio muy limitado del español. En este contexto, Venezuela se encuentra urgentemente necesitada de una reforma y renovación económica profunda. Para avanzar, el país debe atraer inversión extranjera y generar entrada de divisas. Sin estos cambios, seguirá enfrentando serias dificultades para gestionar sus recursos petroleros o para desarrollar su industria turística. De lo contrario, corre el riesgo de permanecer como una nación de geografía impresionante, pero olvidada, atrapada en un ciclo eterno entre la riqueza natural y la pobreza humana. Y con esto llegamos al final del video. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué fue?